La migración hacia Estados Unidos, a través de la frontera con México, ha sido un fenómeno que ha involucrado a personas de diversas nacionalidades, no solo mexicanos. A lo largo de los años, el límite entre ambos países se ha convertido en una de las rutas migratorias terrestres más peligrosas del mundo. La historia de la migración hacia Estados Unidos desde México se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando miles de trabajadores mexicanos emigraron a los Estados Unidos en busca de oportunidades laborales en la industria ferroviaria, la minería y la agricultura. Sin embargo, el desplazamiento a gran escala comenzó en la década de 1920, cuando la Revolución Mexicana causó una gran inestabilidad económica y política en el país. Durante este periodo, muchos mexicanos huyeron de la violencia y la pobreza y buscaron refugio en los Estados Unidos. La década de 1940 también vio un gran aumento en la migración mexicana a los Estados Unidos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos experimentaron una escasez de mano de obra debido al conflicto. El programa Bracero, creado en 1942, permitió a los trabajadores mexicanos ingresar temporalmente a los Estados Unidos para trabajar en la agricultura y la industria. Desde entonces, la migración mexicana a Estados Unidos ha continuado y, en algunos momentos, ha alcanzado niveles récord. Por ejemplo, en la década de 1980, la crisis económica y la violencia en Perú, cuando el país regresó al régimen democrático tras 12 años de gobierno militar, bajo el mandato de Fernando Belaúnde Terry, impulsaron a muchos a buscar una vida mejor en los Estados Unidos. Durante este periodo, se estima que más de 5 millones de personas ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos. En la década de 1990, el desplazamiento de latinos continuó. Durante este periodo, se observó un aumento en la violencia asociada al cruce indocumentado de la frontera, lo que llevó a una mayor atención a los riesgos y desafíos que enfrentaban los migrantes. Además, se destacó el proceso social de la migración internacional en el occidente de México, así como la militarización de la patrulla fronteriza y la violencia simbólica en la sociedad. En esta década, se registraron cambios significativos en los encuentros de migrantes en la frontera México-Estados Unidos, con un aumento en la diversidad de nacionalidades y un incremento en la llegada de ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Estos cambios reflejaron una evolución en los patrones de desplazamiento hemisférico. En la década de 2010, el corredor que atraviesa México hacia Estados Unidos fue considerado el punto migratorio más caliente del continente, con un alto volumen de inmigrantes, especialmente de Centroamérica. Los estados del sur de México, como Veracruz y Tamaulipas, fueron identificados como áreas de tránsito peligrosas, controladas por grupos criminales, como el Cártel de los Zetas, donde los extranjeros enfrentaban diversos riesgos, como maltratos, extorsiones, secuestros y abusos físicos o sexuales. El viaje hacia Estados Unidos es una odisea peligrosa que enfrentan miles de migrantes cada año. Los traficantes de personas, conocidos como coyotes, juegan un papel importante en el proceso de desplazamiento y han operado durante años, explotando a los extranjeros, cobrando tarifas exorbitantes que incluyen de $2,000 a $12,000 por el cruce en sí y otros $2,200 por el transporte a la frontera, lo cual no asegura su pase y pone en peligro sus vidas. En la actualidad, las redes sociales han cambiado la forma en que los coyotes promocionan sus servicios. Antes, estos servicios se mantenían en la clandestinidad y se daban a conocer por medio del boca a boca. Pero ahora, las redes sociales lo han cambiado todo. Realizan publicaciones hechas a manera de que deban contactarse en privado a la persona que está ofreciendo el servicio, y los precios varían de acuerdo al destino de los interesados. Según Los Angeles Times, en 2021, algunos de ellos pueden movilizar entre 50 a 100 personas a la vez y hacen la ruta completa con ellos
o los acompañan hasta cierto punto, y luego les indican el camino a seguir. Los migrantes que son detenidos por las autoridades o que mueren durante el intento de cruzar la frontera son parte de las estadísticas de los coyotes, llegando a registrar 1.457 muertes de migrantes en 2022, cifra que revela la gravedad de la situación. En la región de Darién, entre Panamá y Colombia, operan redes como los maras salvatruchas, que se aprovechan de la vulnerabilidad de los extranjeros y los ponen en situaciones de riesgo. Esta red criminal está involucrada en el tráfico de drogas, robos, extorsión y otras formas de violencia, particularmente en el Clan del Golfo, que controla las rutas utilizadas por los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón de Darién. Extorsionan a las personas y les hacen cumplir normas de conducta a través de la violencia, hechos que incluyen robos, extorsiones, violencia sexual, entre otras. El costo humano de la crisis de desplazamientos es incalculable. Miles de personas han perdido la vida en la búsqueda de un futuro mejor, y la situación ha tenido un impacto desproporcionado en ciertos países. En 2022, la mayoría de las muertes registradas correspondieron a los ciudadanos de Cuba, México, Venezuela, Guatemala y Haití. Actualmente, se estima que aproximadamente 40.000 migrantes se encuentran varados en la frontera, atrapados en un ciclo de detenciones y deportaciones repetidas. La respuesta de las políticas a las crisis migratorias han sido variadas. Por un lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado varias medidas para combatir los desplazamientos ilegales hacia Estados Unidos por el confín mexicano. Estas medidas incluyen el refuerzo de la seguridad fronteriza, el esfuerzo para reprimir la aglomeración de migrantes, la creación de una nueva política migratoria y la reunión con mandatarios de 11 países para buscar soluciones a la migración. México ha acordado llevar a cabo deportaciones más costosas de los extranjeros que se reúnen a su lado de la frontera, con el objetivo de disuadir los cruces desordenados. Además, México ha aceptado el retorno de hasta 30.000 personas al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, siempre y cuando tengan un patrocinador que reúna los requisitos y superen los controles de antecedentes. Quienes acojan a este programa serán sometidos a una investigación de antecedentes. Por otro lado, el mandatario estadounidense, Joe Biden, ha expresado su disposición a trabajar con Trump en temas de inmigración, especialmente en relación con el acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza. Este acuerdo proporcionaría fondos adicionales para la seguridad fronteriza y le daría al presidente la capacidad de cerrar temporalmente el límite bajo ciertas circunstancias. Además, la administración Biden está considerando tomar medidas ejecutivas para restringir la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en la frontera. ¿Qué opinas?